tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berra. Buenas tardes, televidentes, y bienvenidos a su noticiero de confianza, La Burrita Afortunada, junto a sus presentadoras Dana Ruiz y María Fernanda Organista. Buenos días, Dana, porque buenos los hitos históricos que les tenemos acá en la emisión central de nuestro noticiero. Desde los hitos constitucionales hasta los escándalos en la farándula más esperados por todos ustedes. No se lo pierdan. Es verdad, Mafe. También es hora de que nos sentemos a charlar un poco sobre este periodo histórico. ¿Saben a qué periodo me refiero, no? 1958, 1974, el Frente Nacional en Colombia. Digamos que fue un tiempo histórico en el cual pudimos observar cómo esa seguridad institucional y digamos que la modernización estatal, pero ¿a qué costo, diríamos nosotros? ¿No es así? Tenemos en cuenta que también hubo mucha exclusión política, tal vez. Tenemos en cuenta que también surgieron muchos temas en los cuales damos hoy en día como problemas que no hemos podido resolver. No se lo pierdan, vamos a tratar esto más a profundidad. Una tragedia, si somos realistas, o tal vez no. A continuación le daremos paso a una de las noticias más importantes para nuestro noticiero. Nos acompaña Harrison Cañón, en vivo desde la alternancia. ¿Qué será más conveniente? ¿Ser liberal o conservador? Buenos días, Harrison. ¿Qué nos tienes para hoy? Gracias, Mafe. La Burrita Afortunada se encuentra hoy en la ciudad de Bogotá. Siendo hoy 10 de mayo del 2026, se acaban de cumplir exactamente 69 años desde que Gustavo Rojas Pinilla, en una comunicación televisiva, abandonó el poder y se lo delegó a una junta militar de forma provisional. Este suceso histórico dio paso a lo que muchos colombianos conoceríamos como el Frente Nacional. Y hoy, como aniversario del inicio de lo que vendría a ser el Frente Nacional, este canal de noticias se pone a contarles a los colombianos sobre qué circunstancias o qué fue para nosotros el Frente Nacional. Concretamente para muchas personas de la audiencia y concretamente para demás directivos y general de este noticiero, el Frente Nacional lo hemos escuchado como un acuerdo político entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Pero en esencia, ¿qué consistía este acuerdo político? Bueno, este acuerdo político en esencia lo que buscaba era quitar a Rojas Pinilla del poder y establecer una especie de coalición para alternarse en el poder de las tres ramas del poder público. ¿Y cómo llegamos a esto? Bueno, para esto nosotros tenemos que remontarnos a los antecedentes del Frente Nacional. Debemos partir del 1956, con el acuerdo de Benidorm, firmado en el 56 por la cabeza del Partido Liberal en ese momento, Alberto Lleras Camargo, y el monstruo, el señor Tempestad, Laureano Gómez. Este acuerdo consistía de una forma muy abstracta, los términos jamás se le dieron a conocer a los colombianos, que consistía en un abstracto de que Colombia vuelva a tener democracia, a reincorporar la democracia en el Estado colombiano. Estos elementos pareciera que fuera el alfa y el omega de los partidos políticos tradicionalistas de la época, puesto que uno representaba el Partido Liberal, Alberto Lleras Camargo, pero en la parte del Partido Conservador deja mucho de qué desear, porque sí, Laureano Gómez era expresidente conservador, pero los laureanistas, que eran los seguidores de él, representaban la minoría del Partido Conservador, quedando por fuera los ospinistas, que eran la inmensa mayoría. Ahora bien, ¿cómo se llevó a la práctica este acuerdo? Pues como ya dije, la mayoría de los ospinistas no estaban de acuerdo con el acuerdo que se realizó en la ciudad de Benidorm. Pero no fue hasta un conflicto que tuvo la mayoría ospinista con la administración de Rojas que empezaron a ratificar el acuerdo de Benidorm un año después, en inicios de marzo del 57. Lo que buscaba como tal con la inclusión ahora de los ospinistas es que efectivamente se retirara a Gustavo Rojas del poder y volviera a la democracia. Y pues efectivamente sí se realizó, puesto que el 10 de mayo se retiró Gustavo Rojas del poder
Y a posterior de esto, las directivas de los partidos políticos firmaron en el mes siguiente, en julio, el acuerdo de Sitges, nuevamente en España, en el que otra vez estaría el monstruo de Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo. Y este pacto al fin tenía un poco de claridad sobre las medidas que buscaban realizar los partidos. Ya no estamos hablando en abstracto de retomar la democracia en el Estado colombiano, sino que adoptar medidas como un gobierno de coalición en el cual se van a repartir los puestos en 50-50 entre todas las ramas del poder público. Es entonces que para poder llevar esta iniciativa de los partidos políticos deberían realizar un plebiscito nacional, una modificación a la Constitución del 86. Por esto mismo, las directivas radicaron la solicitud a la Junta Militar para que estos aprobaran y se realizara el plebiscito. Y efectivamente, el 1 de diciembre del 57 se realizó un plebiscito nacional en el cual votó la mayoría del sufragio electoral para ese momento. Y, dato a destacar, esas fueron las primeras participación democrática en la que pudieron participar las mujeres. Ya con esto, el plebiscito fue aprobado por la mayoría de los electores, concretamente más del 95% de las personas que votaron ese día estuvieron de acuerdo con las medidas que estaban en el plebiscito. Pero hay que destacar algo, el plebiscito no era del todo claro, puesto que muchas de las preguntas que se le hicieron a los colombianos en ese momento fue: ¿quiere que vuelva la democracia al país? ¿Quiere que la convivencia vuelva a reinar en nuestra patria? Etcétera. Ya unos términos mucho más abstractos y mucho más ambiguos que pudieron incluso llegar a incurrir en error a los electorados. Ahora bien, tengo que hacer una aclaración muy importante a los televidentes, y es que el proyecto original que encontramos en el plebiscito no era el que de los 16 años que terminó ocurriendo. Originalmente la idea de la coalición era que se repartieran los puestos, pero no tenía una visión para repartirse también la vacancia presidencial. Esto lo podemos encontrar que ya cuando también encontramos el inicio de las próximas elecciones presidenciales del 58, lo que buscaba el proyecto era, primero que todo, poner un presidente conservador, puesto que en ese momento se tenía la idea de que con la interrupción de Rojas Pinilla se debería continuar con el último movimiento político que le siguió a él, que fueron una línea de presidentes conservadores. Por esto mismo, el ideario de la comunidad o del Frente Nacional era que el primer presidente que saliera fuera un conservador. Ahora bien, las primeras elecciones del 58 se realizaron de forma un poco caótica dentro de los partidos, dado que había una iniciativa de tener un candidato único por parte del Frente Nacional. En este caso, ahí estaríamos por parte de los liberales, tendríamos a Alberto Lleras Camargo, y por parte de los conservadores ya se estaba diciendo, por una parte, los conservadores ospinistas querían a Guillermo León Valencia, puesto que era una persona que había sido reconocida por criticar el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, pero esto no le gustó mucho a Laureano Gómez. Laureano Gómez, el monstruo, puesto por sus índoles fascistas, entre otras cosas, quería tener un control completo de eso y quería poner a Jorge Leiva, padre del que en un futuro iba a ser ex canciller de Gustavo Petro, para que fuera el presidente o el primer presidente conservador del Frente Nacional. Dato curioso, aún así, aunque Laureano Gómez quisiera a Jorge Leiva como presidente, también apoyó públicamente a Alberto Lleras Camargo, es decir, por ambos lados estaba tirando la moneda, en ambos lados, independientemente del de que saliera favorecido. Ahora bien, entre la disputa presidencial entre Alberto Lleras Camargo y Jorge Leiva, salió como candidato único para el Frente Nacional Alberto Lleras Camargo. Y ahora con Alberto Lleras Camargo en el poder, la proyección que tenía el Frente Nacional original de 12 años cambió a 16 años. Y ahí es donde entraría lo que vendríamos a conocer como la repartición de 2 mandatos del Partido Conservador y otros 2 del Partido Liberal.
manteniendo ahora el error de que el que inició no fue un conservador, sino un liberal. Ahora bien, ¿cómo fue el periodo de Alberto Lleras Camargo, su presidencia, entre el año 58 al 62? Pues tenemos que destacar que fue bastante positiva. Él impulsó muchos proyectos de ley que buscaban la desmovilización de grupos armados de la ley, hizo una buena administración, con todo y lo que podríamos esperar de la instalación de un Estado clientelista, pero en términos de celeridad fue positivo para el país. En especial se puede destacar el inicio de una reforma agraria que más adelante sus predecesores estarían continuando, excepto uno. Ahora bien, para las elecciones de la siguiente presidencia, es decir, de 1962 a 1966, aquí encontraríamos la lucha entre Laureano Gómez por un lado y Guillermo León Valencia por el otro, ambos del índole conservador, puesto que ahora que gobernó un liberal, tiene que gobernar un conservador. Y ahí salió electo Guillermo León Valencia, con todo y que fue pues, reconocido por la oposición que le realizó a Rojas Pinilla en su momento. Dato curioso, Guillermo León Valencia es actualmente abuelo de una candidata presidencial para las elecciones del 2026. Ahora bien, ¿cómo fue el periodo de Guillermo León Valencia, que abarcó el periodo del 62 al 66? Debemos destacar que dentro de lo que cabe fue también positivo, ya que dio continuidad a muchos proyectos que dejó su antecesor de Alberto Lleras Camargo, y tenemos que destacar la problemática que tuvo que sobrellevar debido a la creación de varios grupos armados al margen de la ley que ya se estaban haciendo sentir dentro del país. Es así como ya para el final de su presidencia ya se estaría disputando nuevamente la cabeza del Estado colombiano, o del Ejecutivo concretamente. Y en estas elecciones, que abarcarían ahora el periodo de 1966 al 70, encontraríamos como presidente, igualmente como candidato único para el Frente Nacional, a Carlos Lleras Restrepo. Carlos Lleras Restrepo, como continuación del Frente Nacional, también dio alcance a los proyectos que habían iniciado todos sus antecesores. Es decir, estamos hablando que hubo una continuidad en la administración, que no frenaron o acabaron proyectos de ley o incluso leyes que ya estaban empezando a regir dentro del país. Y aquí tengo que hacer un breve paréntesis, y es cuando ya termina su mandato, es decir, 1970, las elecciones de ese año quedan mucho que desear. Pues bien, ¿qué fue lo que sucedió en las elecciones de 1970? Tengo que hacer un breve paréntesis para poder explicar el contexto histórico y social que se encontraba Colombia pasando por este momento. Y es que debido al auge nuevamente de guerrillas y grupos armados al margen de la ley, más que todo originados en el gobierno de Guillermo León Valencia, la población en común estaba descontenta y añorando que volvieran los militares otra vez al poder, puesto que en el gobierno de ellos pues habían demostrado tener una seguridad plena para la población en general. Es así como para 1970 se estaba disputando el candidato para ser candidato único por parte del Frente Nacional. Encontraríamos a Misael Pastrana del Partido Conservador, y por otra parte encontraríamos a Gustavo Rojas Pinilla, ahora bien como candidato presidencial de pleno. ¿Qué sucede? Estas elecciones, por las muestras que se pueden dar, están manchadas de fraude. Concretamente, el 19 de abril, debido a ciertas irregularidades, Misael Pastrana termina ganando por una diferencia ínfima de apenas 1.800 votos, lo cual y durante varios hechos hace presumir fraude en varias actuaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Misael Pastrana entra a gobernar, pero entra con un gobierno que está manchado, por una parte por el fraude, y por la otra, como ya estaba el ANAPO, que era el partido de Gustavo Rojas Pinilla, tenía un 35% en general del Congreso de la época,
Así que Misael Pastrana no iba a tener un congreso que pudiera facilitarle los proyectos de ley o las iniciativas que buscaba rendir, iba a tener una contradicción dura a su gobierno. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Pues hizo la de aniquilar y vencer, prácticamente. Porque, con diferencia de sus antecesores, hablamos de Alberto Lleras, Carlos Lleras y Guillermo León Valencia, aniquiló, por así decirlo, los proyectos que ya se estaban adelantando para el momento de su gobierno. Es decir, le faltó a la continuidad a la reforma agraria, por un lado, y la quiso prácticamente caer con el Pacto de Chicoral. El Pacto de Chicoral lo que hacía era ponerle más trabas a la adquisición de dominios para la redistribución de tierras, más que todo en la zona rural. Ahora bien, este gobierno, quitando la parte caótica también que tuvo, finalizó en 1974. Y para esta época, ya con el disgusto en general que tenía la población del Frente Nacional, fue electo Alfonso López Miquelsen. Y este señor, como un duro contradictor de la figura del Frente Nacional, quedó electo como presidente de la República. Muchos dicen que López Miquelsen lo que fue una continuación del Frente Nacional, porque después de un conservador vino un liberal. Pero López Miquelsen en esencia era contradictor completamente a esa forma de gobierno de coalición. Así que lo que podríamos ver aquí, y ya para cerrar el término del Frente Nacional, fue un castigo como tal a esa figura, con la figura de Alfonso López Miquelsen. Muchas gracias. Gracias, Harrison. Ahora podemos comprender que esa alternancia nos instaura dentro de esa estabilidad institucional que los colombianos queremos recibir, pero a un costo democrático. ¿Pudieron darse cuenta? Sin embargo, vamos con Pilar. Pilar nos trae un tema muy importante dentro de lo que nos compete a nosotros como colombianos. Dirán ustedes, ¿y la reforma constitucional? Vamos con Pilar al hecho de la noticia. Muchas gracias, Dana. Muchas gracias, Mafe. Empezaremos hablando un poco sobre la reforma de 1968 para entender la importancia de lo que está pasando en 1968. Debemos entender que el Estado colombiano era como un carro viejo tratando de subir una montaña empinada. El presidente Carlos Lleras Restrepo en ese entonces decidió cambiarle el motor con esta reforma, ya que por primera vez el Estado no solo reacciona, sino que planea. Se crea el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Ahora el gobierno tiene una hoja de ruta para decir en qué se gastó cada peso. No todo puede pasar en el Palacio Presidencial, por eso se fortalecen los establecimientos públicos, la creación del ICBF, que pues es un hito, que querría decir que el Estado asumía la protección de la niñez como una prioridad nacional, financiada con aportes de los empleadores. El equilibrio de poderes buscó agilizar el proceso legislativo, ya que antes el Congreso podía bloquear cualquier iniciativa económica y ahora el Ejecutivo tiene facultades extraordinarias para dictar normas con fuerza de ley en temas de emergencia económica. Gracias, Pilar. Es así como podemos ver que poner fin a la violencia... Un momento, por favor, televidentes, es un anuncio importante. Mafe, en la central me están informando sobre exclusión política. Exclusión política. Nos reportan que hay cierre de curoles, de canales, de instituciones y de ministerios repartidos. Están limitando la renovación política y la emergencia de los partidos de terceros. Dana, se están favoreciendo la radicalización de los sectores y la búsqueda de vías extraparlamentarias al no encontrar canales de participación. Vamos con un corte comercial. Les pedimos a nuestros televidentes que mantengan la calma. En este momento se está presentando un acto un poco fatídico y es precisar que mantengan la calma y la tranquilidad en sus hogares. ¿Ya? ¿Cómo que guerrilla? Pero, ¿cómo que movimientos? ¿Cómo?
Sonría, sonría, la vida es risueña tomando costeña. La fiesta se hace con costeña, así que brinde todo el año felicidades. Sonría, sonría, la vida es risueña tomando costeña. A mí pídame costeña, la mejor de todas, pero de todas, todas. Brinde todo el año felicidades. Sonría, sonría, la vida es risueña tomando costeña. Volvemos desde la central de noticias de la Burrita Afortunada, con sus presentadoras de confianza, Dana y María Fernanda. A continuación, Alejandro nos inmersa en el mundo de los deportes. ¿Quién ganará esta Copa Nacional? Lo veremos en estos instantes. Adelante, Alejandro. Queridos televidentes, bienvenidos a esta transmisión especial del fútbol democrático, porque hoy se juega la gran final presidencial entre el equipo oficialista de Misael Pastrana Borrero y el onceno popular del general Gustavo Rojas Pinilla. Y arranca el partido, señoras y señores, y atención, porque en los primeros minutos aparece que Rojas Pinilla va ganando el marcador. La hinchada lo celebra, la Napo canta victoria y hasta algunos ya están comprando pólvora. Pero señoras, señores, minuto 89, silencio en el estadio, nadie sabe lo que pasó, desaparecieron las urnas y el árbitro se perdió. Y cuando vuelve la luz, gol del oficialismo, increíble remontada democrática, más rápida que contraataque brasileño. La hinchada lo reclama, algunos dicen que hubo mano, otros que hubo fuera de lugar y varios aseguran que les hicieron la jugada del siglo. Porque vea, entre tanta oscuridad, tantos cambios de marcador y tanta cosa rara, no sé ustedes, pero yo hasta sin billetera me quedé. Mientras tanto, las autoridades aseguran que todo lo ocurrido fue con absoluta transparencia, aunque nadie vio nada porque todo estaba oscuro. Y bueno, queridos televidentes, así termina esta jornada del campeonato electoral, donde unos cuentan votos y otros cuentan cuentos. Buenas noches. Gracias, Alejandro. Eso sí que fue un partidazo, definitivamente. En especial, esos golazos que le metieron en la radicalización política. ¿Pueden creer? Totalmente cierto. ¿Será que es mejor jugar de volante o de portero? Ni idea. Pero si de algo estamos seguros es que por fin hemos podido llegar al fin de la violencia. ¿O será que me equivoco? Maya nos va a desglosear esta noticia tan importante porque no nos queda claro por completo qué es esto del conflicto moderno. Adelante, Maya, ¿estás ahí? Claro que sí, y agradecemos mucho a las presentadoras por este espacio en donde desde la Burrita Afortunada anunciamos oficialmente el fin de la violencia. ¿Pero qué es la violencia? Debemos entenderlo como un periodo de tiempo en donde hubo enfrentamientos constantes de forma violenta y mortal entre los campesinos según su color preferido, fuera el azul del conservador o el rojo del Partido Liberal. Por lo tanto, debemos entender que con base en la nueva organización política que se está promoviendo, donde se va a repartir el poder con base en los periodos presidenciales, esto consideraríamos que sería un fin a estos enfrentamientos. Sin embargo, no es el fin del problema, porque en Colombia, mientras arreglamos un nudo, hacemos tres. Por lo tanto, pensemos en los demás partidos políticos, las minorías, el agro y demás pueblo que no esté de acuerdo con el Partido Conservador y Liberal serán completamente excluidos, porque en esta nueva organización solo consideramos a los partidos más importantes, que es el Partido Conservador y el Partido Liberal, los cuales no le han cumplido al campesinado. ¿Y qué han hecho? No han devuelto las tierras que han conservado personas que sí se pudieron quedar en sus pueblos. ¿Por qué digo esto? Debemos tener en cuenta que con estos episodios de violencia constante, muchos campesinos decidieron migrar, irse, pero no por su voluntad, de forma forzosa. ¿Y qué pasa con esto? No se les han devuelto sus tierras, no se les ha reconocido nada respecto a ello. Y la tierra se concentra en muy pocas manos colombianas, lo cual que genera pobreza, falta de empleo, falta de cultivos, falta de campesinos. Por lo tanto, seguimos igual.
no ha pasado nada. Y por lo tanto, televidentes, sigamos viendo más noticias, porque en lo que consta de política, seguimos en lo mismo. ¿Quién tiene el balón? ¿De quién es la culpa? Y al final, la culpa es de todos. Muchas gracias. Gracias, Maya. Ahora podemos entender de dónde es que sale todo el tema de las FARC. Aunque seamos sinceros, hay que ser discretos con eso. En fin, veníamos tocando el tema de que Colombia y la política son sustantivos. Y eso es verdad. Para bien o para mal hay que aceptar la realidad. Pero de ahí para adelante se empiezan a crear unas leyes importantes y rige para la creación de otra cosa de la cual vamos a hablar en un momento. Resulta que empiezan a crearse la ley 135 del 61 y posterior la ley primera del 68. Y ustedes dirán, ¿y eso a mí qué? Muy bien, pues resulta que con base a esas leyes crean el INCORA. Y el INCORA es muy importante para la restitución de las tierras y de los bienes y para la modernización del campo. Esto nos habla de una reforma agraria que es muy importante en esta fecha. Sin embargo, no soy la persona indicada para poder explicarles un poco el contexto. Por eso, este noticiero ha traído un invitado muy importante y muy especial. Una persona, un personaje que realmente ha tenido que sustentar y sobrevivir a este problema y a esta problemática y a esta polémica. Le damos la bienvenida entonces al señor Torogenio. Señor Torogenio, buenas tardes, muchas gracias por estar presente en este noticiero. Entendemos que pues ha sido complicado para usted tener tantas trancas, y no hablamos de burros, en las que su familia y usted han pasado muy mal. Por favor, ¿nos podría dar un contexto sobre este tema del INCORA, sobre el tema de la reforma? Buenos días. Gracias por invitarme. Que no nos escuche mi vecino si no empieza a opinar. Creo que él está a favor del pacto de Chicoral. Y la adjudicación fue insuficiente frente a la magnitud del latifundio. Digo latifundio, disculpen, es chiste entre las vacas. En fin, en Bogotá se percibió como una modernización estatal, pero en el campo eso fue insuficiente y contribuyó a la persistencia. Persistencia de pobreza rural. Dios. En ese momento comíamos solo pasto. Ya no teníamos cáscara de papa. Fue devastador. En fin, la radicalización alimentó a la insurgencia. Muy duro de verdad. Lo sentimos mucho, señor Torogenio, y agradecemos mucho que usted esté aquí y que nos hable desde su propia experiencia. En un momento regresaremos, vamos con un corte comercial y luego les traeremos más noticias en La Burrita Afortunada. Al despertar, con las comidas, en el trabajo, un buen café tonifica, reanima y despeja la mente. Tome y gane. Tome y gane. Sí, tome su café con gusto y gane en el concurso Café con Suerte. Envíe sus etiquetas o empaques de café al apartado aéreo 3420 de Bogotá y oficinas de Almacafé en el país. Todos los domingos a las 7 de la noche rifamos por televisión, Canal Nacional, neveras, televisores, tejedoras, vajillas y ollas a presión. El café es vida y tinto doble es la medida. Volvemos a nuestra emisión principal, hacia un enfoque mucho más comercial. ¿Han escuchado hablar del ICI? ¿La industrialización por sustitución de importaciones? A continuación, Maya nos dará la información sobre este golpe a la economía y también nos dará los matices que se produjeron al respecto. Adelante, Maya. Gracias, Mafe. Y hoy, desde la economía de La Burrita Afortunada, debemos tener en cuenta que hay un nuevo modelo económico para los colombianos, porque si estamos cambiando todo, pues cambiemos la economía de una vez. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el gobierno y con base en la industrialización por sustitución de importaciones, estamos apoyando al colombiano para que emprenda, para que cree empresa, para que todo se produzca nacionalmente. ¿Cómo logramos esto? Imponiendo aranceles altísimos para los extranjeros. Así es más complicado que entre un producto no nacional a Colombia y asimismo se impulse la compra de los nacionales. ¿Cómo ha funcionado esto? Claramente esto fortaleció a todos los empresarios de Colombia para que sus productos se fortalecieran y sus empresas también. Pero, ¿cómo resultó esto al final del siglo? Miremos un poco hacia adelante. ¿Qué sucedió acá?
A pesar de que las empresas eran muy fuertes y asimismo el producto se producía aquí, era necesario traer maquinaria del extranjero para que esto funcionara, lo cual era muy complicado para las empresas. Y de igual forma, ¿cómo vamos a vender nacional si el nacional no tiene dinero? Aquí es donde radican los mayores problemas de esta dinámica y por lo tanto resultaría en un fracaso a futuro. Haciendo un análisis económico desde la burrita afortunada, sabremos que esto será así. Por lo tanto, si el colombiano no tiene dinero, el gobierno no puede esperar que la economía prospere. Y, como siempre ha pasado en este país, fracasamos y seguimos en lo mismo. Muchas gracias y seguimos con más noticias. Gracias, Maya. Vemos cómo la ICI fue esa gran estrategia económica predominante en Colombia, en donde se buscaba reemplazar los bienes importados por productos nacionales. Bogotá, Medellín y Cali acarrearon todos los costos fiscales, la concentración regional y los límites de producción, lo cual a largo plazo no fue nada sostenible. Iremos en un tema del cual muchos colombianos no estamos orgullosos, pero sí o sí tenemos que hablarlo y tenemos que tener en cuenta que es algo de lo que no va a parar ni a cesar pronto. Para eso tenemos a Alejandro en emisión, en vivo y en directo desde el foco de la noticia. Alejandro, estamos contigo. Alejandro. La central informa que tenemos red política irrumpiendo dentro de la noticia. En ese caso, esperemos que Alejandro se encuentre bien y que nos pueda contestar. Alejandro, quedamos contigo. ¿Está cansado de trabajar tierra ajena? ¿Cansado de pedir ayuda y que el gobierno llegue más tarde que carta por telegrama? ¿De votar y que el resultado cambie más rápido que marcador de fútbol en el minuto 89? Entonces no espere más y únase a la nueva experiencia revolucionaria, porque mientras en la ciudad prometen progreso, en el campo lo que se llega puntual son los tiros. Con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, usted recibe uniforme verde olivo, caminatas ilimitadas por montaña, dormida en cambuche bajo las estrellas y desplazamiento forzado totalmente incluido, porque aquí nadie se queda donde quiere. Y atención, familias, porque también pensamos en los niños. Con nuestro nuevo programa, Mi Primer Fusil, los pelados aprenden desde pequeños valores importantes como sobrevivir, correr y distinguir entre helicóptero amigo y helicóptero que toca tirarse al piso. Todo esto mientras el gobierno asegura que toda la situación está completamente controlada. Seguramente desde una oficina en Bogotá, donde lo más peligroso es que se vaya la luz. Así que no espere más y únase ya a esta maravillosa aventura nacional donde unos ponen los muertos y otros ponen los discursos. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y Ejército de Liberación Nacional, porque cuando el abandono crece, la guerra también. Gracias, Alejandro. Por favor, intentemos mantenernos vivos para la siguiente emisión. ¿Huelen eso? Y no hablo de la pólvora de los fusiles, ni mucho menos de las granadas, ni tampoco de la violencia. Me refiero como a un olor más, como recatado, como huele a costoso, huele a esclavitud, huele a café. ¿Ya tomaron cafecito? A continuación, Maya nos trae un buen sorbo informativo. Estamos contigo, Maya. Maya. Perdón, Dana. Como tú y yo sabemos, el café es la base de todo colombiano día a día, pero también resulta siendo la base del Estado como tal. ¿Qué sucede? Que actualmente Colombia es un país netamente cafetero, en donde sus importaciones y los dólares que entran con ello son, ¿cómo decirlo?, el sustento, el motor, la gasolina o el carro completo para el proyecto de industrialización, en donde con estos dólares es la única manera de comprar la maquinaria necesaria para la producción en Colombia. Pero también debemos tener en cuenta algo aparte de esto, en donde bien sabemos que nuestro café es delicioso, considerado uno de los mejores del mundo, pienso yo, pero también debemos tener en cuenta que al ser un país netamente cafetero, estamos limitados a la variación del mercado, en donde si por alguna razón Brasil no exporta, que es uno de nuestros mayores contrincantes en la pelea del café, nos va a ir muy bien,
Pero pensemos también en qué pasa si no se vende el café y el precio baja. Directamente hay una crisis económica en Colombia. Por lo tanto, debemos pensar en que, a pesar de que el sector cafetero como Fedecafé se está fortaleciendo muchísimo gracias a esto, también pensemos en las otras regiones del país que no lo producen. ¿Por qué? Porque la Federación Nacional del Café actualmente está invirtiendo en la infraestructura de sus regiones para que haya una mejor producción del mismo, pero precisamente en sus regiones, no en el país completo. Por lo tanto, hay muchos sectores olvidados y que se están quedando atrás con el avance de las regiones cafeteras, lo cual generaría un problema interno aún más importante que traer más maquinaria al país que no sabemos si podremos sostener. Por lo tanto, sigamos con otras noticias. Dana, deberíamos tomarnos una taza de café. Si tiene que ver con café, me apunto, pero depende. ¿Águila Roja o Buen Día? Hay que saber elegir. Pensar en algo un poco más europeo. Por algo se inventó la máquina, ¿no? Eso de estar cultivando en variedad es bastante complejo. Y seguimos con una parte que nos gusta a todos. O bueno, imagino que no se los van a saltar. Vamos con la parte de la farándula. ¿Sabían ustedes que en este punto de la historia llegamos a un proceso o una etapa que se llama el nadaísmo? Honestamente no sé nadar. Pero sé que Mafe sí sabe nadar entre las noticias y los chismes de esta farándula. Quedémonos con ella. Mafe, ¿qué tenemos sobre el nadaísmo? Ay, Dana, aprender a nadar en la relevancia histórica es importante, al igual que en el nadadismo, que fue un movimiento histórico en 1958, en donde Gonzalo Arango rompió esta tradición colombiana de la vanguardia con su primer manifiesto nadadista. Sin embargo, desde la Iglesia y el Partido Conservador no tardaron en caerle 1.000.000 de críticas, que luego fueron un imán para los jóvenes, que buscaban una renovación cultural para dejar las huellas para las generaciones posteriores. Eso suena interesante. Se los dije, ¿no? Mafe sabe de lo que habla. Ahora bien, ¿ustedes recuerdan a Gabo? Imposible si alguien en su sano juicio no ha escuchado hablar de Gabriel García Márquez. Digamos, recuerdan en su obra, la del 67, 100 años de soledad. Nos introdujo a la crítica política y no solo eso, sino a mucho más en torno a entender la literatura. Y esto nos hizo avanzar como sociedad. Si queremos saber de las cosas, tenemos que leer. Nos guste o no, somos abogados. Hablando de historia, Dana, hoy aquí, en el noticiero de la Burrita Afortunada, tenemos el grandioso placer de tener a un invitado súper especial. Un abogado, veterano funcionario público, con altísima experiencia en Hacienda y organizaciones internacionales. Por favor, todos, demos la grandiosa bienvenida al expresidente de Colombia, Carlos Lleras Restrepo. Buen día, Colombia. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros al expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien estuvo por el lapso de 4 años entre 1966 y 1970. Doctor Lleras, agradecemos enormemente su presencia en nuestro noticiero. A continuación, vamos a realizar una serie de preguntas respecto a los gobiernos anteriores y a su sucesor, el señor Misael Pastrana Borrero, nuestro presidente actual. Buen día, Dana y María. Para mí, es un placer estar aquí con ustedes desde la distancia. Doctor Lleras, en 1966 usted asumió el rol del presidente de nuestra Colombia, transformando la administración pública. Pero al terminar su periodo presidencial de 4 años, lo sucedió el doctor Misael Pastrana Borrero, después de tener unas elecciones bastante controversiales con Rojas Pinilla. ¿Usted de qué forma ve a su sucesor? A Misael le correspondió el cierre, el epílogo. Yo siempre creí en un Estado intervencionista, un Estado que planificara el desarrollo. Misael, en cambio, apostó por el UPAC y la construcción como motor de la economía. Es un enfoque distinto, más volcado al sector privado y urbano. Mi preocupación siempre ha sido que, al cerrar el Frente Nacional, el sistema no lograra abrirse lo suficiente a nuevas fuerzas sociales. Misael mantuvo el timón. Pero la Colombia que él entrega es ya una Colombia urbana, que ruge por participación. Y el sistema bipartidista
está agotando su ciclo. Cumplió la misión de evitar que nos sigamos matando por un color de bandera. Pero el desarrollo... el desarrollo. Ese es un examen que todavía estamos presentando. Yo dejé las herramientas institucionales. Ahora falta ver si quienes siguen tienen la disciplina para usarlas, sin caer en el clientelismo de siempre. Les agradecemos enormemente su participación en nuestra entrevista y gracias a usted por asistir a nuestro noticiero La Burrita Afortunada, donde, como usted sabe, solo rebuznamos la verdad. Televidentes, se los hemos advertido y además no nos quisieron escuchar, pero acertamos. ¿Qué está pasando mundialmente con el movimiento estudiantil? En diferentes países se ha presentado un movimiento estudiantil marcado en la posición de los gobiernos, tales como Francia o Estados Unidos, pero Colombia no es la excepción, en donde el movimiento estudiantil ha sido representado por la posición en contra del gobierno nacional y su política del Frente Nacional, en donde corroboran la exclusión completa de diferentes partidos políticos que no sean conservador ni liberal. Pero además de esto llegan con una propuesta muy moderna, en donde proponen el cogobierno. ¿Qué sucede con esto? Que además de fortalecer la autonomía universitaria, que podemos decir que es prácticamente inexistente, también tenemos que se oigan las voces de los estudiantes, profesores y directivos. ¿Qué sucede con esto? Que esperamos que las voces del futuro y asimismo quienes las forman sean escuchadas para las decisiones políticas. Y a pesar de que esta es una muy buena idea, una muy buena propuesta, no se escuchó. El gobierno ha hecho oídos sordos completamente a las propuestas estudiantiles, lo cual ha como fortalecido la rabia que sienten los estudiantes respecto al no ser escuchados. Y este clímax del movimiento se ha representado en el paro de 1971, en donde desde la Universidad del Valle, con la intervención de fundaciones extranjeras en los procedimientos y funcionamientos de su universidad, han convocado un paro que ha traído a todas las universidades del país, tanto públicas como privadas, tales como la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, consideradas de las más importantes del país actualmente. Pero, esperen, creo que me están informando que el gobierno se ha pronunciado al respecto y ha escuchado los movimientos de los estudiantes. Claro, el presidente Misael Pastrana ha escuchado los reclamos y ha decidido declarar el estado de sitio y la intervención en los campus estudiantiles. Por lo tanto, ha obligado a los líderes estudiantiles a irse y asimismo, de forma indirecta pero casi obvia, ha fortalecido los movimientos guerrilleros que se han desarrollado en las últimas décadas, y las filas del ELN y el M19 se han fortalecido con estudiantes, profesores y directivos que no han sido escuchados y quieren encontrar la manera de obligarlos a escuchar. Todo esto por no llegar a una mesa de diálogo. Por lo tanto, seguiremos viendo cómo se desarrollan estas dinámicas y que no vuelva a haber otro periodo de violencia en Colombia. Pero desde La Burrita Afortunada advertimos que lo más probable es que esto suceda y se prolongue durante muchas décadas más. Muchas gracias y seguimos con más noticias. ¿Qué cosas no? La coexistencia entre corrientes modernas y radicales. Muchas demandas, estudiantes, al menos son legítimas. Dana, ¿trajiste sombrilla? Me informa sobre una gran lluvia de urbanización. Nuestro equipo se encuentra en diferentes panoramas de crecimiento urbanizado. Pilar, ¿nos logras escuchar? Vamos con Pilar, desde el lugar de los hechos. Vamos a ver qué recomendaciones nos tiene. Pilar, estamos contigo. Muchas gracias, emisión central. Atención ciudadanos, el satélite nos muestra un desplazamiento masivo de masas humanas. No es viento, es nuestra gente moviéndose del campo a la ciudad. En 1951 el 60% de los colombianos vivía en el campo. Para 1973 el pronóstico se invirtió. Ahora casi el 60% de la población vive en la ciudad. Tenemos un sistema de baja presión en el sector rural. La falta de tierras y la violencia política están soplando a los campesinos hacia los centros urbanos. No es que quieran irse, es que el campo está bajo tormenta. En las ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla vemos un sol de oportunidades. Gracias, Pilar. Y es la verdad, realmente el tiempo no va a cambiar.
Entonces ya saben, carguen sus paraguas, lleven sus capitas, sus boticas, porque nos esperan días lluviosos de aquí en adelante. Y no hablamos de lluvias. O puede que sí. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión, televidentes. Esperamos hayan quedado informados y nos podamos seguir viendo en otras emisiones. Entender el pasado nos hace conocedores. Precipitar el presente nos hace libres. En el próximo bloque, los expertos nos hablarán sobre el futuro de nuestro país. Muchas gracias, Colombia. Televidentes, nos vemos en la emisión de las 8 por este mismo canal, en esta misma sintonía. Tenemos tantas noticias y tantos temas políticos de los cuales hay que discutir. No se lo pierdan. Nos vemos entonces. Nos patrocina el patacón de su cocina. No se lo olvide. Me tienen arrecho con tanta huepuerca preguntadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berra